soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de la melodía de la serie de Curro Jiménez. Vamos a ver primero el ritmo. El ritmo es sencillo. De acompañamiento. El ritmo sería: bajamos pulgar, subimos pulgar, bajamos anular medio índice. Ese sería el ritmo un tiempo. Bajamos y subimos pulgar, yo lo hago así, se puede hacer de otras maneras, pero esta es la más sencilla, yo pienso, ¿no? Bajamos pulgar, subimos pulgar, bajamos los 3 dedos, anular medio índice, otra vez subimos pulgar, bajamos los 3 dedos, y la última es subida de pulgar y 2 bajadas. Entonces sería y enseguida viene el otro compás, entonces sería eso es un tiempo más lento. Y luego la parte, eso es la parte esta. ¿Vale? En toda esa parte. Y luego lo que hago yo en el acompañamiento, esa parte estoy haciendo un trémolo desde la menor en la postura cejilla completa, el traste 5. Bajo hasta la tercera, sexta, quinta, cuarta, tercera. Entonces sería. Lo estoy haciendo así porque suena un poco parecido al original, pero así se rellena más el acompañamiento con el trémolo. Primero en la menor, segundo en sol mayor, tercero en fa mayor y cuarto volvemos a mi con el ritmo. La segunda parte es esta parte de... Vale, es esa parte, entonces sería ahí, en eso se hace. Yo hago esto. Y volvemos al ritmo. Y otra vez. Eso sería el acompañamiento, ¿vale? De todas formas, os lo voy a poner luego con los acordes que iría en cada momento del punteo, ¿vale? Os voy a repetir el mismo vídeo de la entrada, pero os voy a poner ahí ya los acordes con el acompañamiento del punteo. Os voy a hacer muy lentito el punteo. Empezamos traste 7,
de la primera cuerda. Todo la primera cuerda prácticamente. Entonces hacemos... ¿Cómo sería eso? 7, 8, 7, 5, 7. ¿Vale? En la primera. 7, 8, 7, 5, 7. Y ahora hacemos todo primera. 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5. Y volvemos. 7, 8, 7, 5, 7. Siguiente. 5, 7, 8, 10, 12, 13, 12, 10. Y ahora la segunda. 13. ¿Cómo sería eso? De la segunda, 12, 13, 12, 10, 12. ¿Va? Y ahora seguimos. En la primera, 10, 12, 12, 10, 8, 7. Y eso sería 8, 10, 8, 7, 8. Lo siguiente, 7, 8, 7, 5, 7. Y ahora lo siguiente, 5, 7, 5, 4, 5. Y volvemos y hacemos 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5. ¿Cómo sería eso? 4, 5, 4, 5, 4 ligado. Y aire de la primera. Lo voy a hacer ahora sin decir los artes, muy lentito. ¿Vale? Eso se repite 2 veces. Y la siguiente parte es esta. Nos vamos, ahora lo voy a decir con trastes y después lo hago sin trastes. Decirlo sin trastes. En la primera cuerda hacemos 12, 10, 12, 10. ¿Cómo sería eso? 12, 10, 12 y ahora en la segunda. 13, 13, 12, 13, 10, 10, 12, 13, segunda, primera, 10, 10, 12, 10, 12 y 13 en la segunda. Y ahora nos vamos a la primera otra vez y hacemos 10, 8, 10, 7, 7, 10 en la segunda, 7 en la primera, 8 en la segunda, 8, 10, 7 en la primera, 8, 10, 7 en la primera. Y ahora nos vamos a la primera y hacemos 8, 7, 8, 5, 5, 8 en la segunda, 5 en la primera, 6 en la segunda, 6, 8 en la segunda, 5, 7, 8 en la primera, 5 y otra vez hacemos 4, 5, 4 ligado y aire. Ahora lo voy a decir esa parte sin estar nombrando datos y todo eso. Lo hago también porque la verdad me seguís muchos invidentes y me decís que de esta manera os sirve mucho. Entonces por eso lo hago también. Ahora lo voy a hacer sin decir trastes ni nada. Muy lentito.
que soy Jerónimo de Carmen y no olviden que aquí abajo en la descripción está el enlace para el curso de guitarra online que tengo. Gracias a todos porque está yendo súper bien y están todos muy contentos. Eso es lo que me dicen. Y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente.